Buenos días. Vamos a pasar a leer la palabra y luego me permitiréis una pequeña introducción. Vamos a ir al libro de Ageo. Ageo está después de Sofonías y antes de Zacarías. Bueno, Ageo no, el libro. Ageo no, el libro. El capítulo 1, desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios así. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo la disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como la había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto y en el segundo año del rey Darío. Dios bendiga su palabra. Permitidme que os haga una introducción y una situación. En el año 586 a.C., los babilonios destruyen Jerusalén y se llevan cautivos a Babilonia a los judíos. Allí están 60 años. Durante 60 años el pueblo estuvo cautivizado por Babilonia y a los 60 años es liberado. Y se les permite retornar a Jerusalén, devolviéndoles las posesiones y los utensilios del templo. Fue así como después de 60 años llegaron alrededor de 50.000 judíos a Jerusalén en el año 538 a.C. Su primera tarea que tuvieron era reconstruir el templo, que había estado durante 50 años en ruinas. La construcción del templo comienza en el año 537, bajo la supervisión de Zorobabel, que era el gobernador, y Josué, el sumo sacerdote. Pero muy pronto esta alegría se vuelve en tristeza. ¿Por qué? Porque los enemigos del pueblo de Dios empezaron a estorbar la obra. Por medio de calumnias y amenazar, los enemigos de Dios lograron que se detuviera. Se detuvo la obra hasta el segundo año del reinado de Darío, es decir, el año 520 a.C. Esto significa que durante 17 años la reconstrucción se paró. ¿Qué pasó mientras tanto? Con los miles de judíos que tan animosamente comenzaron la reconstrucción del templo. Bueno, se dedicaron cada uno a lo suyo, a cultivar sus tierras, a construir sus casas, a cuidar de sus familias.
Todos los judíos, desde sus líderes hacia abajo, se olvidaron de la obra de Dios y se dedicaron cada uno a lo suyo. Tú podrás preguntarte, ¿qué hay de malo en esto? No hay nada malo. No es malo que cada uno cultive la tierra, construya sus casas, que cuide la familia y otras cosas más. Pero cuando se concentra toda la fuerza y todo el esfuerzo en esto y se olvida de la obra del Señor, entonces hemos entrado en un terreno peligroso. Por eso Dios manda a Ageo, al profeta, para confrontar al pueblo con su actitud. Acabamos de terminar un método que podemos, o por lo menos yo cuando busco qué es lo que tengo que compartir esta mañana, me muestra este pasaje de una manera especial, como si el método del que acabamos de hacer, no me gusta la palabra terminar porque no creo que termine nada, sino que empiece algo. Pero este método lo puedo comparar como el fundamento que Dios ha puesto en cada una de nuestras vidas. Un fundamento de actitud, un fundamento basado en un llamado claro de Dios, de que Dios quiere edificar su casa. Su casa somos tú y yo, somos el templo del Espíritu Santo, donde Dios quiere morar. No debería ser el final, como digo, sino el principio de algo nuevo y hermoso. Lo que acabamos de hacer durante 40 días, podemos decir y creemos que es el fundamento, y a partir de ahora somos nosotros los que debemos comenzar a reedificar sobre lo aprendido. Es el mandato del Señor que le dice a su iglesia: edificad el templo. La profecía en Ageo dice que la gloria del segundo templo será más hermosa que la del primero. Por esto he titulado esta predicación: lo mejor está por venir. Lo que llega la palabra de Dios a través de Ageo a su pueblo no es un reproche en cuanto que le diga: ¿no me amáis? ¿No creéis en mí? ¿No les reprocha que no tengan posibilidades? Lo único que le marca son 3 cosas de las que yo quiero compartir en esta mañana. Y la primera es, les dice, tenéis que cambiar vuestras prioridades. Y es curioso como, leyendo el pasaje, 2 veces les dice meditad. Cuando les empieza a hablar, hay en 2 ocasiones que el Señor le dice meditad bien sobre vuestros caminos y luego les vuelve a decir meditad. Es curioso, si comparamos con el método, cómo hemos terminado y ahora cómo volvemos. Es como un volver a meditar. Es como si Dios está queriendo decir: quiero que meditéis. Quiero que esto no sea un trabajo más. No, mi deseo, el deseo de mi corazón, no es que mi iglesia termine después de los 40 días y vuelva otra vez a su casa. Quiero que insistan en seguir edificando el templo. Necesito que mi iglesia, necesito que mi pueblo, y el mensaje que le mandaba al pueblo judío es: quiero que cambiéis vuestras prioridades. No es tiempo de que os ocupéis primeramente de vuestras cosas, sino quiero que os ocupéis de las mías, porque si aprendéis y entendéis que si me ponéis a mí en primer lugar, vais a ver mi gloria. Lo primero que le hace al pueblo de Dios, el primer mandato que les da, es cambiar. Vemos en el mismo Jesús cómo Él manda un mensaje en Mateo 6, del 31 al 33, que les dice: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La prioridad es, primeramente, Dios y su reino.
Mando un mensaje a decir por qué tenéis ansiedad. ¿Por qué estáis preocupados por lo que hemos de comer o por lo que tenéis que beber? ¿Por qué os centráis en esas necesidades? ¿Por qué siempre ponéis excusas? ¿Por qué no hay tiempo? Nunca hay tiempo para mis cosas, no hay nunca tiempo para mí y solamente os afanáis por vuestras necesidades. Es curioso como podemos ver en la creación de Dios, es la única creación de Dios que sufre ansiedades es el ser humano. Él mismo dice, mirad los lirios, mirad los pájaros, no tienen, no siembran, pero ellos comen. Mirad los lirios, mirad lo que yo he creado, no siembran, no riegan, pero ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Y les dice, ¿por qué? ¿Por qué vosotros, entendiendo y creyendo que yo soy Dios, no acabáis de descansar en mí? Dice, los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles son aquellas personas que no han conocido de Dios, que no tienen fundamentos de Dios, que no tienen experiencias con el Señor. Pero de su iglesia le demanda, primeramente busca el reino de Dios y mi justicia. Primeramente búscame a mí. Tenme a mí como el primero. Tenme a mí como lo fundamental, lo indispensable, lo imprescindible. Busca. Medita. Ven a mí. Ten tiempo para estar conmigo. Y todo lo que tú necesites, yo te lo iré añadiendo. ¿Quién lo cree? ¿Amén? Hay un pasaje tremendo en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 15. Es para visualizarlo, Vamos a leerlo, pero vamos a ver qué prioridades marca aquí. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. El versículo 16 dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios había dicho por Elías. Entendiendo y viendo este pasaje y visualizándolo, está marcando una prioridad. Vemos a una mujer viuda con un hijo que solamente tiene un poco de harina y un poco de aceite. Y llega el profeta Elías y le dice, ponme a mí primero. ¿Qué es lo que tenemos? A veces nos excusamos con el Señor. Y aquello que tenemos lo queremos retener como para nosotros. Y el Señor le dice, primeramente yo. Es la actitud que había en la viuda, el mensaje de Dios hacia la viuda. La iglesia se tiene que proyectar siempre hacia la necesidad del otro.
La Iglesia no puede estar proyectada hacia la necesidad interna, hacia mí. La Iglesia que se proyecta hacia afuera, la Iglesia que se proyecta hacia la necesidad del otro, es aquella que luego Dios provee de todo lo que necesita. Y así cada uno de nosotros, si nos sabemos proyectar hacia la necesidad del otro, que es lo primero que tiene que haber. No es mirarnos a nosotros mismos. El reproche de Dios al pueblo judío era: ¿por qué nunca hay tiempo para mí? ¿Por qué cada uno vuelve a su casa y mi casa está desierta? ¿Por qué solamente os preocupáis de edificar vuestras casas, tenerlas artesonadas y la mía está vacía? ¿Por qué no me permitís que al final yo pueda ser lo que realmente confesáis, y que no solamente lo confeséis, sino que lo creáis? Yo soy el Rey, yo soy el Señor, yo proveo para mi pueblo. No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y al final vemos cómo se cumple la palabra de Jehová, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y la valentía de la viuda de Sarepta, el haber entendido el mensaje. Una mujer que solamente tenía un poco de leña de aceite. Y le viene el profeta y le dice: ¿pero cómo? O sea, es que ya no me puedo ni comer la torta, ya nos vamos a morir sin comer, con el estómago vacío. Pero el profeta le dice: haz como dices, pero primero dame a mí. La iglesia que se proyecta hacia los demás no le faltará harina, que significa la palabra, ni le faltará aceite, que es la unción, ni le faltará el aceite, que es el Espíritu Santo. La vida que se proyecte hacia Dios como primero, la vida de cada uno de nosotros que se proyecte hacia el Señor lo primero, hacia hacer su obra antes que nuestra obra. A esa vida no le faltará harina, ni le faltará aceite. No porque lo digamos nosotros, sino porque lo ha dicho el Señor. No porque se predique desde los púlpitos o se diga desde los ministerios, sino porque la palabra de Dios lo dice. Y termina: y la harina de la tinaja no escaseó. La tinaja somos tú y yo. Ni el aceite de la vasija menguó, y la vasija somos tú y yo. ¿Conforme a qué? A lo que Dios había prometido. Lo primero que le dice es: cambiar vuestras prioridades. Lo segundo, hacedlo a mi manera. El pueblo de Israel seguía a su manera, habían llegado los enemigos, habían lanzado amenazas, habían lanzado calumnias. Ya pasó lo mismo cuando el pueblo de Israel estaba construyendo el muro de Nehemías, como vino Sanballat, Tobías, los amonitas y toda la banda a desanimar al pueblo. Quiero deciros con esto, hermanos, y tenemos que tenerlo en cuenta, que después de este tiempo va a venir el enemigo a desanimarnos. Con amenazas, con temores, con falta de tiempo. Nos va a llevar a que nos miremos a nosotros mismos, a que pongamos primero nuestras cosas antes que venir a la barca. El marcar primero nuestras prioridades antes de venir a la oración. De primero mirar cuál es mi necesidad, cuál es lo que yo necesito, antes de buscar qué es lo que Dios quiere que haga. El enemigo va a venir a mostrarnos que no vamos a tener tiempo ni para hacer devocionales, porque se va a terminar el método, y van a haber impedimentos para poder hacer los devocionales, van a haber impedimentos para poder orar, van a haber impedimentos para que podamos venir a la barca, para que podamos seguir edificando el templo que somos tú y yo. Y el Señor les dice: a mi manera. Y en Ageo 1:8 dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa y poner en ella mi voluntad y seré glorificado. Subid al monte, pondré mi voluntad. Subid al monte es decir, sal de tu comodidad. Salid de vuestras casas, poneros a funcionar, salid de vuestras casas y comenzad y trabajad y subid al monte. Era un esfuerzo salir de donde estaban y subir al monte, a talar madera, a trabajar, a cargar para poder edificar. Lo primero es sacrificio. ¿Dónde se hacen los sacrificios? En el monte.
tiene que haber un sacrificio. Por eso en Romanos 12:1, la versión de Reina Valera dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En la versión de Dios habla hoy, dice: por tanto, hermanos míos, les ruego, es un ruego, por la misericordia de Dios, que se presenten ustedes mismos. ¿Cómo qué? Como ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. El sacrificio de Dios no es que vengamos aquí los domingos, que debemos hacerlo y le agrada a Dios. El verdadero culto no es venir a las barcas, hacer las reuniones, tener actividad, que hay que hacerlas. Pero el verdadero culto, el que le agrada a Dios, es que nuestro cuerpo, nuestra vida esté presente delante de Dios como sacrificio vivo, de manera que no es aquello que yo quiero, sino que es lo que tú quieres, Señor. Entendiendo que tú te encargarás de todo lo que yo necesito. Porque primero eres tú y tu obra, y tu voluntad. Santiago decía en el capítulo 4, a partir del versículo 1 en adelante, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y luego dice: sí pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y en el versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Qué bueno el saber que si resistimos al diablo, huirá de nosotros. Pero hay una primera parte: someteos a Dios. A veces queremos que vamos a resistir la crisis, vamos a dejar de diezmar, vamos a dejar de ofrendar, vamos a sujetar, vamos a resistir, tenemos que luchar por nuestra economía y vamos a dejar de. Vamos a luchar por nuestros y vamos a dejar de. Y no es la manera de resistir. La promesa de que el diablo huirá de nosotros es que primero nos sometamos a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y entonces huirá de nosotros. Tiene que haber un sometimiento, un hacer las cosas si Él quiere que las hagamos. La misma epístola de Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 2 del capítulo 12, vamos a leer la versión de Reina Valera. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la versión de Dios habla hoy, dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. La Iglesia de Cristo no puede vivir según los criterios del mundo, porque la amistad del mundo es enemistad contra Dios. La Iglesia de Cristo no puede vivir según los criterios que marcan los cánones sociales. La Iglesia de Cristo tiene que vivir al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. No lo que nos agrade. Dice que la voluntad de Dios muchas veces, cuando la busquemos, se confrontará contra nosotros porque no va a ser buena, no nos va a gustar.
Pero la promesa de Dios es que si hacemos su voluntad, nuestra vida va a ser grata, va a ser buena y vamos a experimentar lo perfecto. Tengo un testimonio de un matrimonio. Hace muchos años estábamos mi esposa y yo en Murcia pastoreando una iglesia. No tenían trabajo y estábamos en un evento y se tenía que pasar una ofrenda. Se pasa una ofrenda. Yo veo que ella me viene a mí y me dice: solamente tengo 20 euros, pero Dios me está diciendo que los eche. Yo digo: pues vaya compromiso. Yo le dije: mira, hermana, lo que Dios te diga, hazlo. Y yo los conocía, yo sabía, y es los únicos 20 euros que les quedaban. Ella se fue, yo no sé lo que hice. A los 2 días me viene a buscar y me dice: pastor, tengo una buena noticia. Dígame. Me dice: ¿se acuerda lo que le dije de los 20 euros? Digo: sí. Los eché. Y en cuanto llegué a Murcia, nos llamaron para darme un trabajo donde me pagaban 40 euros la hora. Pero primero tuvo que haber un sacrificio. Porque no es lo que tengamos, porque ni tú ni yo tenemos nada que primero no nos lo haya dado Él. Y cuando hay un sacrificio, y cuando hay una actitud de sacrificio, Dios va a poner su voluntad en medio de nosotros. Si nosotros entendemos que esto no acaba, sino que empieza, sino que nosotros llegamos a entender que esto no es un método más, sino que esto es un llamamiento de Dios para cada uno de nosotros. Si nosotros podemos llegar a entender que no es el método que tocaba, no era el método que los pastores decidieron porque era el que tocaba, si nosotros no llegamos a entender que es un toque de Dios, porque su propósito es que su casa no esté vacía, vamos a empezar una nueva etapa donde no vamos a poder experimentar la promesa preciosa, profetizada, de que la gloria segunda, la gloria del segundo templo es mayor que la del primero. El propósito de Dios es que si nosotros adaptamos lo que hemos recibido como fundamento y empezamos a sobreedificar sobre lo aprendido, si seguimos trabajando, vamos a ver la gloria de Dios en medio de nuestra vida, en medio de nuestra casa, en medio de nuestra familia y en medio de nuestros hijos. Como hemos podido escuchar el testimonio y como podríamos escuchar muchos de lo que ha podido pasar en estos días. Pero va a depender de nosotros si esto es un punto final o es un punto y seguido. Los versículos 10 y 11 de Ageo son las consecuencias de cuando edificamos de manera egoísta y contraria al sacrificio. Y dice: por eso se detuvo de los cielos de vosotros la lluvia, y la tierra detuvo los frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Es la consecuencia de querer edificar nuestra vida a nuestra manera. Y la tercera forma es: obedeced, poneos manos a la obra. En el versículo 12 Ageo dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo. Quisiera hacerte una pregunta: ¿has oído? ¿Has entendido? ¿En estos 40 días has podido llegar a entender cuál es el propósito de Dios? Si no lo has conseguido, yo espero que en esta mañana tú puedas llegar a recibir esto como un mensaje de Dios y no un mensaje de hombre. Que puedas recibir a través de la gracia y del Espíritu Santo lo mismo que recibieron Zorobabel, Josué y el resto del pueblo. Dios. Y las palabras del profeta Ageo como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová.
Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Sabes cuál es la verdad? Y sabes cuál es la realidad. Que en medio de la situación que vivimos, en medio de la situación familiar, en medio de las circunstancias que sean, Dios sigue estando con nosotros. Eso no cambia. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos suyos. Despertó. ¿Necesitas despertar? Dice la Biblia: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. El oír, que habla aquí, en el versículo 12, cuando dice: y oyó Zorobabel, es mucho más que la capacidad de captar con el oído las frases. Este oír no quiere decir que simplemente reciben los sonidos vocales. Aquí quiere decir que recibieron el mensaje y obedecieron. Por eso el tercer mandato de este pasaje de Ageo hacia su pueblo es: obedecer y poneos manos a la obra. Esa actitud hizo que Dios les despertara, les avivó su espíritu y se pusieron a trabajar en la casa de Jehová. ¿Vamos a seguir edificando? Pregunto. ¿Amén? ¿Vamos a hacer un punto y seguido o va a ser un punto y final? ¿Vamos a seguir esforzándonos en venir a las barcas o no vamos a tener tiempo? ¿Vamos a seguir orando? ¿Vamos a seguir trabajando? ¿Vamos a seguir buscando de Dios? ¿Dónde, Señor? ¿En qué parte del muro? ¿Dónde, Padre? ¿En qué parte de tu obra? ¿Tengo que estar sirviendo? ¿Tengo que estar aprendiendo? ¿Tengo que estar ministrando? ¿Dónde, Señor? Necesito oír tu palabra y necesito que me despiertes. Vamos a seguir edificando. No paremos la obra. No hagamos como el pueblo de Israel, que durante 17 años pararon porque se atemorizaron. No hagamos como Pedro, que cuando Dios le dio la posibilidad de decir: camina, ven, apartó sus ojos, miró la tormenta y se hundió. Vamos a seguir reedificando, vamos a seguir trabajando, y lo vamos a hacer igual que como empezamos. Vamos haciéndolo amando la palabra. ¿Cuántos aman a Dios? Es imposible amar a Dios si no amamos su palabra. Pero no lo digo yo, lo dijo Jesús en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y no habla de los mandamientos de las tablas de Moisés. Está hablando de los mandamientos que Dios tiene para ti y para mí cada día. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú y yo estamos llamados a tener una relación con Dios. Y en esa relación tenemos que aprender a oír. Qué bonita la canción de los niños. Quiero oír tu voz, Señor. Quiero oír tu voz. Vamos a seguir edificando amando la palabra, porque amamos a Dios. Porque Jesús también dijo, respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Vamos a seguir edificando aprendiendo la palabra. Porque la palabra de Dios a través del Señor dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo saldrán las cosas bien? Cuando nos esforcemos. Cuando nos decidamos
decidamos hacer, no, las cosas nos saldrán bien cuando meditemos en su palabra, cuando busquemos aprender. Y vamos a seguir edificando y vamos a luchar por no parar la hora viviendo la palabra. Se han hecho proyectos hermosos, se ha comenzado, se ha terminado, se van a empezar otros, pero que hoy busquemos cuál es el proyecto de Dios para ti. Hay un mensaje de Jesús: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Vamos a amar la palabra, vamos a aprender la palabra y vamos a vivir la palabra. ¿Estás dispuesto? ¿Te gustaría? Que a mí me encantaría. Yo quisiera que fuese el principio de un tiempo hermoso. El tiempo de poder edificar el templo. El segundo templo. Pero ese es el propósito de Dios. Al final, cuando llega Ageo y se encuentra al pueblo así, él lanza un mensaje. Un mensaje que igual no fue fácil lanzarlo. Igual podía haber sido incluso difícil de poder aceptar. Pero detrás hay el propósito precioso de Dios. Y al final el pueblo entendió, escuchó, oyó, despertó. Pero al final, ¿dónde quedó la pelota? En el tejado del hombre. Hoy la pelota está en nuestro tejado. Hoy dependerá de nosotros si queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Hoy dependerá de nosotros, de la decisión que nosotros tomemos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejaremos pasar esta palabra? ¿Nos justificaremos en que no hay tiempo? ¿Nos justificaremos en que no tenemos capacidad? ¿Seguiremos pensando que todavía no es tiempo? El pueblo de Israel no le dijo que no quería edificar. El pueblo de Israel no le dijo que no amara al Señor. El pueblo de Israel lo que dijo es, no es tiempo. No es tiempo. El propósito de Dios es que a partir de ahora nosotros sobreedifiquemos. Que implantemos el devocional en nuestras vidas. Que implantemos la palabra de Dios en nuestras vidas. Que edifiquemos aquello que Dios quiere que edifiquemos y que vivamos de la manera que Dios quiere que vivamos. Digámosle al Señor que en esta mañana nos despierte. Igual no has acabado de... Pues es tiempo de decir, Señor, despiértame, Señor, que esta palabra pueda llegar y que pueda despertarme. Que nos muestre dónde debemos hacerlo. Mostrémosle al Señor nuestro deseo de aprender, de ser discipulados. De que el Señor nos diga, capacítame, Señor. Igual no te ves capaz. No te importe. Él te capacitará si tú quieres. Pero no nos justifiquemos como los discípulos. ¿Sabe lo que hicieron los discípulos cuando vieron la multitud? Señor, despídeles. La respuesta de Dios fue, de Jesús fue impresionante. Dadles vosotros de comer. ¿Y cómo? Y les dijo, ¿qué tenéis? Solamente tenemos 5 panes y 2 peces.
Jesús le dijo, tráelos. ¿Qué tienes? Igual solamente tienes un pan. Igual solamente tienes 2 manos para poder servir. Igual tienes capacidad para poder trabajar en la oficina. Igual tienes capacidad para hacer proyectos. Necesitamos que se hagan proyectos. Igual tienes ese don, ese talento que lo tienes ahí. Deja que en esta mañana el Espíritu Santo te diga qué es lo que quiere de ti y dónde tienes que trabajar. No se trata por capacidad, se trata porque tú lo desees. Lo que tengas, llévaselo al Señor. Y con 5 panes y 2 peces se alimentaron a más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Siguen habiendo hambrientos de pan de vida. Siguen habiendo sedientos de agua de vida. Siguen habiendo desnudos que necesitan ser cubiertos en amor. Siguen habiendo enfermos que necesitan ser visitados. Siguen habiendo encarcelados en sus propias prisiones que necesitan experimentar la verdadera libertad. ¿Qué tienes? La invitación en esta mañana, hoy es tiempo de decisiones. Yo te invitaría, ¿y dónde estás? Cierres tus ojos y medites. El Señor le dijo al pueblo, meditad, meditad, medita. Abre tu corazón, dispón tu corazón al Señor y con honestidad y sinceridad dile al Señor, muéstrame, muéstrame, Señor. Pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dará paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Si entiendes, si deseas trabajar para el Señor, yo te invitaría a que ahí te pusieras en pie. Como soñar que lo estás diciendo al Señor. Dios te bendiga. 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 Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Y te pedimos que en este tiempo que empieza, Señor, no sea un punto final. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque podemos amar tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos aprender tu palabra. Y gracias, Señor, porque podemos vivir tu palabra. Danos tu gracia y que no nos falte el pan de vida, Señor. Que tú nos enseñes, que tú nos digas y que tú nos muestres dónde quieres que te sirvamos. Te doy gracias por mis hermanos, te doy gracias por esta iglesia y queremos disponernos en tus manos para decirte, úsanos donde tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén.